cómo podemos escribir para que realmente tenga un propósito. Los objetivos de esta sesión son, en primer lugar, comprender los principios de la escritura científica eficiente, no como usualmente escribimos cualquier trabajo. Aplicar recomendaciones para redactar artículos científicos claros y concisos y reconocer buenas prácticas en la retroalimentación entre pares. Esta presentación que estoy haciendo es con base a un taller exhaustivo que recibimos en el Instituto Nacional de Salud Pública de México hace algunos años, preparado por Daniel McGowan, que es parte de un equipo de asesores de redacción, de asesores de publicaciones científicas, que se llama EDANS. Ustedes pueden seguirlo en LinkedIn actualmente y tiene ahí también muchos tips que se publican rutinariamente para escribir. El objetivo de escribir un artículo científico no es solo publicar, también es que tu trabajo se lea y se cite. Para ser un comunicador efectivo científico debes escribir en una forma efectiva, escoger la revista apropiada, organizar tus ideas en forma lógica, escribir cartas al editor, navegar exitosamente la revisión por pares y promover el trabajo después de la publicación, ¿no? Entonces, son varias partes hasta que tú puedas publicar y que esa publicación alguien la lea. Y que mejor alguien modifique una terapia o algo mejor, ¿no? O tome una decisión en salud pública a algo mejor. Entonces, no es solo publicar, ¿no? Antes de pensar, o sea, hemos hecho nuestra investigación científica, hemos hecho una encuesta a un montón de gente, hemos hecho algunas mediciones experimentales en personas, en hospitales, hemos introducido una nueva técnica quirúrgica. Antes de escribir eso, vamos a pensar en algunas pautas éticas. Las pautas éticas, si uno quiere volverse un investigador a largo plazo, ¿no? Es muy importante que desde el principio sepamos que no se deben fabricar ni plagiar datos. Es decir, no puedo inventarme datos ni puedo copiarlos de otros autores. No manipular imágenes, a veces por darle una mejor forma o un mejor color a una imagen estadística, cometemos errores no intencionales. No mover datos en los gráficos, no esconder malos resultados, respetar criterios de autoría. La anterior sesión les mostraba un poco sobre qué es un autor, ¿no? Un autor es aquel que está involucrado ampliamente en el diseño, en la recolección de datos o en el análisis de los datos. Un autor es aquel que ha leído el manuscrito, lo ha revisado y es el que se hace responsable sobre lo que está publicando. Por eso un autor no puede ser, por ejemplo, ChatGPT o ningún asistente de inteligencia artificial porque no tiene responsabilidad sobre lo que está escribiendo. Para poder respetar los criterios de autoría, los investigadores debemos velar por no regalar autorías a personas que no son parte activa del estudio. Y eso a veces puede ser difícil, ¿no? Sobre todo institucionalmente. Hay que reconocer siempre a las autoridades que nos ayudan a hacer investigaciones, pero en lo posible hacerlos parte de la escritura y la publicación para que sean autores también es importante. Y también poco a poco es recomendable que evitemos la autoría fantasma, que sucede mucho en todos los países, ¿no? Que los investigadores escriben o hay gente muy diestra pero con conflictos de interés escribiendo normativas o investigaciones y no pueden aparecer en la publicación como autor. Exponer posible conflicto de interés potencial, que eso en todas las revistas internacionales o nacionales que tengan, bueno, que estén indexadas, siempre piden una declaración de conflicto de interés, ¿no? Que yo esté participando en un estudio, pero estoy en la empresa que ha desarrollado ese medicamento o tecnología que estoy investigando, o que yo sea parte del equipo editor de la revista, ¿no? Entonces siempre hay que poner un poco de
del conflicto de interés para saber cómo estamos lidiando con ese conflicto. Y someter al manuscrito, el manuscrito solo en una revista a la vez. A veces nos aceleramos y queremos mandar el manuscrito a varias revistas y alguna saldrá, pero eso es una mala práctica de publicación. En buenas prácticas, también existen algunas investigaciones muy grandes, por ejemplo, cuando hacemos un estudio multicéntrico en cientos de pacientes y tenemos varias hipótesis y da la sensación de que podemos publicar varios estudios a partir de un estudio en realidad. Y esa es una mala práctica porque estamos seleccionando un cálculo de muestra que hemos hecho inicialmente. También se realiza, por favor, si pueden controlar sus micrófonos. Ok, bien. Bueno, también debe realizarse adecuadamente el parafraseo. Existen ya herramientas, tanto con inteligencia artificial como no, para parafrasear, pero cuando se las utiliza, estamos lidiando con un estilo de redacción muy similar cuando utilizamos estas herramientas digitales. Y esta forma de conectar algunas palabras también es identificada por algunos softwares antiplagio, ¿no? Como Turnitin. Bueno, pero si algo es original, si una investigación es original, es menos necesario realizar parafrase. Y hay que reportar, obviamente, transparentemente, que eso tiene varias implicaciones. Um, para uno poder hacer un buen reporte o una buena publicación, se recomienda utilizar herramientas de chequeo que son ampliamente conocidas en la comunidad cuantitativa de investigación en salud. Por ejemplo, está el programa de habilidades de lectura crítica en español de CASPE. Ustedes pueden ingresar a esta página, ver los instrumentos de lectura que también les puede servir para escribir correctamente. Una de las más conocidas está Consort, que tiene algunas actualizaciones para el 2025, que es un checklist de qué acápites debería tener, en este caso, una publicación con base a un estudio de tipo ensayo clínico, ¿no? Y pueden ver ahí cómo hacer un diagrama de flujo para mostrar sus resultados. Y en la página pueden ver también el artículo para aplicar Consort y la explicación. Consort es ampliamente utilizado para inscribir ensayos clínicos. Por ejemplo, en clinicaltrials.gov hay muchos ensayos clínicos. Lamentablemente, solo la mitad de estos ensayos clínicos cuenta con una publicación después de que terminó el ensayo, aunque esté registrado. También hay otras herramientas como la herramienta Stroke, que es un checklist para estudios observacionales, ¿no? Aquí estamos hablando de estudios tipo caso control, cortes, una encuesta, y estas herramientas sirven para saber qué debería yo escribir en mi artículo cuando lo esté escribiendo. Todas estas herramientas se encuentran consolidadas en la página de Equator Network, a la que ustedes pueden acceder y curiosear ahí un montón de herramientas que pueden servirles para chequear qué sé y qué no sé de mi propia investigación y qué debería o qué no debería reportar. Lo más transparente que uno pueda hacer al escribir un artículo es mejor. Eso nos da también una historia. Cada cosa que escribimos y se lanza al Internet también va a dar una sensación de qué tipo de investigadores somos. Aunque es esperable que en nuestras primeras investigaciones, ¿no? En la universidad, en las tesis, etcétera, existan errores porque existe una curva de aprendizaje hasta que uno escribe mejor o hace mejores gráficas o mejores tablas o escoge mejores revistas y mejores equipos de investigación. ¿Cómo hago una vez que tengo una investigación hecha? Por ejemplo, me puse a investigar la situación de
de salud mental en toda la universidad, en estudiantes ya de último año de medicina. Y hice mi cálculo de tamaño de muestra, mi muestreo, hice el levantamiento con algunos instrumentos estandarizados para ver algunas indicaciones de depresión, ansiedad, y ya tengo mis resultados. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a volver eso en una publicación? Primero, hay que saber que los hallazgos que tengo son la razón por la que quiero publicar mi trabajo. O sea, tengo un protocolo de investigación en el que hice una revisión de literatura, pero no es por ahí donde empiezo la publicación. Empiezo por organizar mis hallazgos, es decir, me voy directo a los resultados en una presentación lógica. Lo primero que hago es escoger las figuras y las tablas que quiero publicar y en qué orden las voy a presentar. Si esto está claro, lo demás ya es más fluido. Hay muchos investigadores que cuando empiezan a escribir para publicar, empiezan por el título, por el resumen, por la introducción, cómo se presenta el artículo. Y eso ocasiona mucho cansancio y a veces ocurren errores en relacionar los resultados con la pregunta de investigación o la discusión y las conclusiones con el objetivo, pues es mejor empezar por el hallazgo, que es por la razón por la cual quiero publicar, ¿no? Entonces encontré que el 20% de los estudiantes de medicina de último año ya encuentran, ya tienen algún tipo de indicador de depresión o de ansiedad y no están diagnosticados, ¿no? ¿Dónde inicio? Primero hay que enfocarse en la pregunta de investigación. Entonces, tengo mis gráficas y mis tablas que quiero mostrar y mi pregunta de investigación. Y veo si estos resultados responden a la pregunta de investigación. Escribo expresamente mi objetivo y escribo una conclusión principal, ¿no? ¿Cómo responde esta conclusión a la pregunta de investigación? ¿Cómo aporta esta conclusión al campo de estudio? Son las reflexiones que hago. A partir de todo esto, recién preparo un outline o esquema. La preparación del outline debe ser una de las partes más importantes relacionadas con el éxito de una publicación científica, y muy pocos lo hacen. Un outline es un esquema, aquí ustedes pueden ver algunas partes, una introducción, métodos, resultados y discusión, que es la estructura básica de una publicación, de un artículo cuantitativo. En la introducción, yo digo como autor principal, que soy el encargado del primer manuscrito, empiezo y digo, en la introducción yo voy a hablar un poco de los antecedentes generales en el mundo, en Bolivia, ¿no? Después voy a hablar de algunos estudios relacionados con mi hipótesis, los problemas en el campo y los objetivos que tiene mi investigación. Entonces hago una estructura de general a específico en la introducción. Luego, en métodos, voy a hablar de los sujetos de estudio, de cómo he hecho mi cálculo de tamaño de muestra, cómo he hecho mi estrategia de muestreo, qué materiales he utilizado. Hablo en general de los métodos que voy a utilizar o de las técnicas, ¿no? Y también siempre menciono el análisis estadístico. En los resultados voy a hablar de los resultados más importantes de las figuras y tablas que ya escogí. Primero la figura y la tabla 1, después la figura 2, figura 3, figura 4, y en la discusión voy a abordar la conclusión principal, los hallazgos principales que apoyan esta conclusión, la relevancia de lo que estoy hablando, lo que no me esperaba en el estudio encontrar, las limitaciones de mi estudio, las implicaciones y qué deben hacer los investigadores que aborden esta pregunta de investigación o preguntas de investigaciones relacionadas. Este pequeño outline que puede entrar en una hoja es lo más importante que se puede hacer para el éxito de una publicación científica. Porque aquí, con este outline aprobado por mi equipo de autores o mi equipo de investigación, es el que le va a dar forma a todo lo que yo escriba.
Y para eso tengo que tomarme el tiempo para hacer eso. Discutir el outline con el equipo, realizar los cambios antes de empezar a escribir. Escribe el manuscrito sección a sección, o sea, una vez que ya esté el outline, porque esto es menos estresante, es más fácil recoger las retroalimentaciones en cada sección y es más fácil para todos los colegas revisar. A veces, como investigadores principales, cuando lo somos, nos emocionamos mucho y escribimos ya o sea, escribimos todo el manuscrito o el borrador y lo empezamos a mandar a los autores. Y los demás autores te han ayudado a recoger la información o han tenido la idea contigo y de pronto se enfrentan a un texto completo y aunque pareciera más fácil, es más difícil revisarlo así, porque no los has hecho parte de lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces es mejor ir sección por sección a partir de un outline, poniendo obviamente fechas límite. A veces esperamos estar todos en consenso y no es posible, sobre todo si somos más de 5 autores, es muy difícil estar de acuerdo absolutamente en todo, pero para eso el autor principal debe poner fechas límite, ¿no? Hasta tal fecha tenemos que acabar la introducción, hasta tal fecha tenemos que acabar, tenemos que ponerle título a esta cosa, hasta tal fecha tenemos que escoger la revista. Bueno, uno ya decide cómo, qué fechas límite poner, pero deben existir. Las secciones de un manuscrito clásicas, ¿no? La mayoría de revistas indexadas, al menos hasta el momento, nos piden en la parte de salud un título, un resumen, una introducción, métodos, resultados, discusión y referencias. Pero para escribir, la recomendación de una escritura eficiente es empezar, primero ya tengo mis figuras y mis tablas decididas qué voy a presentar. Y de ahí empiezo a escribir los métodos, los resultados, la discusión y después dejo la introducción, el resumen y al final se le pone el título a un artículo. Estamos hablando de artículos, ¿no? Para publicación científica en revista indexada. No estamos hablando de tesis. Las tesis se abordan de diferente forma. Y finalmente siempre hacer la revisión de referencias. Entonces, eso es a veces no muy intuitivo, ¿no? Uno quiere empezar por la introducción, pero la revisión de antecedentes, la revisión del estado del arte, todo lo que sabemos del conocimiento sobre un tema en específico, ya lo hemos hecho para el protocolo de investigación. Si ya he llegado al punto en que tengo resultados, es porque ya he realizado ya sé más o menos cuál es el estado del arte, el conocimiento sobre este tema. Si yo ya tengo resultados de una investigación, quiere decir que tengo que empezar a escribir mi artículo y empiezo por los métodos. Los métodos usualmente hay que escribirlos mientras uno realiza la investigación, pero a veces no lo hacemos, porque en el campo real de investigación a veces suceden cosas que no nos hemos apegado tanto a la metodología estandarizada o hemos cambiado digamos, en el proceso quirúrgico a veces hemos hecho algunas modificaciones y todo eso debe estar registrado. También debe estar expreso la muestra, que es calcular el tamaño, cuántos sujetos de investigación van a ser, pero sobre todo debe estar el muestreo, ¿no? No solo me interesa el tamaño, sino la forma en que selecciono a todos estos sujetos. Algo que está pasando, por ejemplo, con las encuestas electorales del país es que algunas encuestas dicen tengo 1 millón de personas a las que he encuestado. Sí, pero ¿cuál ha sido tu estrategia de muestreo? ¿Cuántas personas has escogido de este grupo de edad o de este sexo o en estos departamentos? ¿No? El muestreo es el que realmente hace que una investigación sea representativa y por lo tanto tenga validez externa. ¿Cómo escogió a los participantes? Esos son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, los criterios de eliminación. ¿Qué materiales he utilizado? ¿Qué técnicas específicas he realizado? Un
una buena publicación tiene un revisor, por ejemplo, una revista indexada de alto nivel, espera comprender perfectamente en los métodos qué es lo que has hecho. Sobre todo si es experimental, los revisores van a exigir que esté muy detallado las dosis, los tiempos en los que has utilizado esa medicación, absolutamente todo, ¿no? Tiene que estar escrito. Y también tiene que estar en métodos las pruebas estadísticas correctamente escogidas. Es muy clásico ya poner, y bueno, todos hemos caído en eso, de poner, se realizaron pruebas estadísticas univariadas, bivariadas, con el paquete estadístico STAT o SPSS, y nada más. Pero en realidad lo que hay que poner es que si se vio la distribución de los datos, si escogí pruebas no paramétricas o paramétricas, si realicé modelos estadísticos, con qué metodología lo hice, ¿no? Y esa parte suele ser una debilidad para investigadores en salud. Si hay dudas, es importante siempre consultar con estadísticos o con bioestadísticos, ¿no? Que tienen formación específica para el análisis de datos. Cuando sea posible, hay que evitar colocar solamente el valor P, el valor P es la probabilidad de que mi resultado sea diferente a lo que he obtenido. Por eso esperamos valores de P muy pequeñitos, 0,005 es lo que usualmente utilizamos para decir que algo es o no estadísticamente significativo. Pero este valor P no nos muestra la distribución, la precisión de los datos y es recomendable que siempre tratemos de introducir estas cifras. Y justificar cómo fueron y por qué fueron categorizadas las variables continuas. Mucha investigación en salud también tiene este problema. El cerebro humano suele querer categorizarlo todo, ¿no? Entonces, si estamos con una variable que es edad, queremos categorizar en 1 a 5 años, 6 a 10 años, 11 a, ¿no? Entonces, siempre queremos volver una variable cuantitativa continua en una variable categórica. Y no siempre es la mejor práctica, sobre todo en medidas biomédicas, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy con una variable glucosa y la tengo en continua, tal vez es mejor tratarla como continua estadísticamente. Tendemos en investigaciones a categorizarlo todo y cuando lo hacemos tenemos que explicar por qué. Cuando categorizamos también tiene que haber una explicación para que se pueda comparar con otras investigaciones del pasado. Aquí les dejé una tabla de más o menos qué es un muestreo, ¿no? Que hay tipos de muestreos como aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerados, que es importante primero realizarlo en la investigación, pero también reportarlo a la hora de hacer un artículo científico. En cuanto a métodos, siempre hay que explicar los criterios de inclusión y saber que los criterios de exclusión no son lo contrario a los criterios de inclusión, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de pacientes. Yo introduje pacientes entre 30 a 60 años que son residentes de una determinada área geográfica, tienen un diagnóstico confirmado de tal enfermedad y han dado su consentimiento informado, y la exclusión es que tenga historial de otras enfermedades crónicas graves. Eliminación puede ser que, bueno, a pesar de ser incluidos en el estudio, resulta que sus historiales clínicos no están completos, así que los he tenido que eliminar, o que han retirado su consentimiento durante el estudio o que han incumplido el protocolo de investigación. Esta parte de metodología, entonces, es lo primero que escribo a la hora de escribir. Esta es una estrategia de escritura eficiente. Después escribo mis resultados, que ya tengo mis tablas, ya tengo mis gráficas, entonces está basado en ellas. Y lo que hago es escribir subsecciones basado en cada figura y tabla, y lo que hago es escribir con hechos, ¿no? Describo lo que encuentro, no lo que significa. A veces encontramos el 20% de los
20% de las mujeres, ¿no? Tuvo más crisis de esclerosis, tuvo crisis de esclerosis múltiple. En los hombres, 40% tuvo más crisis de esclerosis múltiple con este paro, ¿no? Estoy inventando. Pero uno tiende a decir, eh, más hombres que mujeres tienen crisis y a veces hace uno eso sin el soporte estadístico adecuado, sin haber hecho una prueba estadística. En los resultados solo debe ponerse lo que se ve en las tablas o lo que se ve en las gráficas, o incluso algunas revistas piden que no repitas en texto lo que ya está en tablas o gráficas, así que debe ser muy al grano. Las figuras y tablas, también existen buenas prácticas de cómo hacerlas, deben ser capaces de presentarse por sí mismas. Yo entro al artículo, veo la tabla y debo poder interpretarla sin haber leído el artículo científico. Para esto, las tablas y las figuras deben tener títulos, fuentes, leyendas claras, no utilizar abreviaturas que no estén, que no tengan aclaración al pie, por lo menos. No, cuando escribimos no asumimos que ya no se entiende el lector, tiene que estar todo escrito. Y además, esto también es no solamente importante para publicación científica, sino también para presentaciones, ¿no? A veces hacemos presentaciones como esta virtualmente, mostramos datos estadísticos sin ponerle título o fuente a la tabla y alguien toma una captura y no, bueno, y somos agentes de desinformación. Por ejemplo, esta es una tabla de un estudio de asociación entre actividad física y calidad de vida de una encuesta nacional de salud, ¿no? En Chile del 2021 y es muy simple. Usualmente las tablas 1 son de caracterización de la población, aunque aquí ya le hicieron algunas pruebas estadísticas bivariadas. Nos muestra un título, que es, entonces ya sé de qué año es, en qué país y cuál es la N, ¿no? Es en 5.960 personas. No tiene fuente, pero bueno, debería decir aquí Encuesta Nacional de Salud de Chile 2020. Ahora, a un lado podemos ver las categorías de las variables. Estamos viendo edad, sexo, estado civil, estamos viendo nivel educativo, ocupación, nivel de ingreso. Todas variables cualitativas con categorías. Y estamos viendo además la calidad de vida que los autores la han clasificado en buena o muy buena, regular, mala o muy mala, y nos presentan claramente los datos. Aquí ya da curiosidad de, bueno, cómo han definido que la calidad de vida es buena, regular o mala, qué instrumento han utilizado, y ahí recién me voy a ir al texto a leer. Pero la tabla se presenta por sí sola y es fácil de entender, ¿no? Que está relacionada con está asociada aparentemente, ¿no? Por un bivariado, la edad con la calidad de vida, el sexo, también el estado civil, todas las variables que han considerado están de cierta forma relacionadas con la calidad de vida. En un bivariado se necesita ver el modelo para ver cuáles de estas variables están, en qué medida, cuál es la fuerza de asociación real entre estas variables y la calidad de vida. Este es otro ejemplo de tabla, igual una tabla 1 muy simple, se ven categorías, es un estudio de casos y controles, es de un estudio llamado Demoras en atención materna y complicaciones hipertensivas en un hospital, el Hospital Sabogal Callao, en Perú, 2021. Entonces vemos un título que igual nos da noción de qué están hablando los autores, unas variables bien presentadas y además los resultados comparativos entre los casos y controles. La tabla se sujeta por sí misma, se interpreta, es fácil de leerla directamente. Así deben estar hechas. Entonces, lo que hemos hecho es primero escribir métodos, después escribir los resultados, pero sobre todo con mucho cuidado y finura en lo que son las gráficas y las tablas. Y pasamos a la discusión. La discusión incluye las conclusiones, pero algunas revistas te piden que esté separada la discusión de las conclusiones.
y es donde presentamos los hallazgos más importantes del trabajo con base a las tablas. No puedo presentar en discusión resultados o cifras que no he mencionado en tablas o gráficos o en el texto de resultados. Aquí y a partir de esos hallazgos empiezo a discutir cada hallazgo con la literatura relevante que existe, ¿no? Entonces yo encontré este dato de mortalidad infantil, por ejemplo, en Bolivia, pero la literatura dice que no es así, que la mortalidad es mucho más alta, entonces se necesitan más investigaciones en este grupo específico para resolver esta discordancia de información, por ejemplo, ¿no? Y esta es la parte más bonita de un artículo científico, a mi criterio y al criterio de mucha gente. Discusión es la parte donde realmente revisas la literatura y el conocimiento científico del mundo frente a lo que tú has hecho y has logrado encontrar. Cuando tú escribes de la forma tradicional, ¿no? Desde el título, la introducción hasta aquí, llegas muy cansado a la discusión y por eso hay discusiones que son ya muy escuetas, porque el equipo de trabajo está cansado primero de hacer la investigación y después de escribir la investigación, ¿no? Entonces, es importante que la discusión se haga antes, cuando ya se tienen los resultados. Recién pasamos a la introducción en la que volvemos a lo que habíamos revisado para proponer el estudio y actualizamos esas referencias. Es probable que un estudio desde la elaboración del protocolo hasta final de investigación pueda durar 1 año, 2 años o 3 años. Entonces, yo hice mi protocolo y hice una revisión de la literatura, pero ahora tengo que actualizar qué más se ha publicado en estos años que he estado haciendo mi investigación. Para un artículo, a diferencia de una tesis, la introducción debe incluir unos 3 o 4 párrafos y ustedes habrán visto en las publicaciones, son muy pequeñas y muy sucintas. No es necesario en las introducciones irse a ciencias básicas o explicar conceptos. Hay que definir el nivel en el que estoy en la investigación. Y se recomienda que la introducción vaya en este sentido. Primero hablar de una información general sobre el tema de interés, sobre la enfermedad, sobre, ¿no?, que estoy abordando, el estado actual del conocimiento, problemas en el campo y el propósito específico. El propósito de la introducción es justamente